Dele fuertes palmas al Señor Jesús. Gloria a Dios. Vamos a comenzar a ministrar la palabra. Puede usted tomar asiento, ponerse cómodo en esta noche para disfrutar la palabra que tenemos. Hay una palabra de Dios y una palabra de revelación en cuanto a lo que Dios va a soltar en esta noche. La palabra de Dios nos libera. La palabra de Dios nos empodera. La palabra de Dios nos hace herederos de todo lo que ha sido creado en la eternidad. Bien nos habla los primeros libros y el primer capítulo de Génesis, que a través de la palabra fueron creados los cielos y la tierra. La palabra de Dios es creativa. Todo lo que está hecho fue hecho a la orden de la palabra. Y el verbo estaba con Dios, Cristo. Y todo lo que se creó entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todo fue creado y toda la eternidad se reveló en días de todo lo que el Padre había guardado para ese tiempo en su eternidad. Y la palabra profética se comienza a desarrollar. Hubieron hombres y mujeres que fueron marcados en diferentes tiempos para llevar a cabo una asignación de Dios, un llamado, un mandato de Dios en su tiempo. Y quiero ir ya nomás a tomar allí en el libro de Génesis. Nos vamos a encontrar en una palabra en el capítulo 12 de Génesis. Cuando Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, Génesis capítulo 12, versos 1. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Lo haría conocer como lo hizo. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Un llamado y una palabra. Llamado y palabra. No podemos negar que cada vez que Dios nos habla, nos hace mención desde el día en que nos llamó. Desde el día en que nos llamó fuimos marcados por Dios de una u otra manera para cumplir un propósito y para cumplir un tiempo profético, puntual y específico en el cual nos íbamos a desarrollar. En este caso, Abraham, vete de tu tierra. Había allí ya una orden. A la tierra que te mostraré. Y le comienza Dios a hablar que lo va a bendecir. Te bendeciré y serás bendición. Y por ti, aleluya, serán benditas todas las familias de la tierra. Y Dios comienza a bendecir a Abraham y a profetizar sobre él. Y vaya si Dios no lo cumplió. Claro que sí que lo cumplió. Cumplió Dios todo lo que le habló a su siervo Abraham. Pero esta palabra está como acondicionada en cuanto primeramente a creer. ¿Sí? A creer a esa palabra que se estaba soltando. Y a ponerse en la obediencia. Vete de esta tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré, te mostraré. Esos puntos que fueron colocados fueron quizás el camino, los puentes que abrieron a un hombre llamado Abraham a direccionarse a una tierra que no conocía, a un pueblo que no conocía y apartarse de toda su familia. Era algo específico para él en su tiempo. Dios sabía por qué tenía que pasar tal cosa.
él tenía que apartarse y salir de su tierra. Si pudiéramos pensar un solo momento, ¿qué pasaría si él no hubiera salido de su tierra? ¿Qué hubiese pasado si él no hubiera salido de su tierra, ni de su parentela, ni hubiera obedecido a Dios? Oh, bueno, le diríamos a Abraham, entraste en el trato, porque Dios va a hacer contigo lo que dijo. Aún más, Dios dijo, te voy a llevar y te voy a traer y voy a hacer contigo lo que ya te dije que iba a hacer. Pero obedeció. Y al obedecer esa palabra profética, fue abarcando territorio, camino, y todo lo que estaba al paso de Abraham y de Sara se abría, porque Dios estaba con él, porque Dios lo cubría, porque Dios lo llamó. Y cuando Dios te llama, Dios te acompaña en el camino. No vas a estar solo, ni vas a estar en la desolación más grande y llorando el por qué Dios te sacó de esa tierra, de los parientes. No, no, no. Cuando hay un llamado específico de Dios, Dios estará contigo y te hará sentir su compañía y su respaldo, y te hará sentir que esa palabra profética se cumplirá y se cumplirá. Dios lo saca de esa tierra para darle herencia. Era la tierra profética. Dios siempre nos quiere dar herencia, la herencia de hijos, la herencia de generaciones que van a llegar y van a conquistar aún más allá de lo que nosotros pudiéramos lograr, que pasó en el caso de Abraham con Isaac, su único hijo, con Sara. Él abrió y descubrió pozos que los filisteos en su momento habían cerrado después de la muerte de Abraham. Pero sin embargo, un hijo se levantó, como podemos decir hoy, se levantó empoderado en una unción de heredero, de hijo, y pudo abrir nuevamente esos pozos y descubrir otros que nadie había descubierto y que Dios le había predestinado para que esa nueva generación lograra esto: descubrir pozos de aguas vivas, de aguas frescas, de aguas puras. El tener agua, el tener tierra, el tener ganado hacía a un hombre rico, y Dios le dio todos estos factores. Todo esto lo tenía Abraham, y todo eso lo pudo posesionar una nueva generación llamada Isaac. Bien, la palabra profética se cumplió porque fue acondicionada, hubo condiciones, se movió en fe, se movió en obediencia, y la palabra tomó su curso. Toda palabra que viene de parte de Dios, primeramente, la actitud que tenemos que tener es creer. ¿Qué pasaría si no creyéramos? ¿Y qué pasaría si no obedeciéramos? Entonces, de alguna manera la palabra se va a cumplir, pero también de alguna manera vamos a trazar los tiempos. Y los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Y vamos a trazarnos en el llamado, y vamos a trazarnos en el propósito. Dios cumplirá, claro que sí, pero necesitan hombres y mujeres que crean, que se activen y que caminen a la orden de la palabra. Y la palabra fue revelada a Abraham, proféticamente fue dada por Dios. Dios le profetiza, Dios le habla, Dios lo llama y Dios lo promociona: y serás conocido. Tal conocido que hasta hoy estamos hablando tanto de Abraham y de todo lo que Dios hizo en él y sus generaciones. Amén. La palabra profética y la palabra toma un rumbo. Quiero llevarte también al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento nos vamos a encontrar también con un relato que tiene que ver con la palabra. Dice en el libro de San Marcos, en el capítulo 7 específicamente, el versículo 25, dice: porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija
al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces les dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en cama. Bien, acá tenemos este relato y nos habla de una mujer sirofenicia. No era su nombre, era conforme a la tierra, a la nación Finicia donde ella pertenecía. Era una mujer griega, no era judía, no era israelita. En ese momento, cuando ella llega ante el Señor en busca de ayuda, porque es verdad, cuando no hay una revelación total del Cristo, del Mesías, es la necesidad la que nos lleva a Él. Esta mujer tenía una necesidad específica. Tenía una hija posesionada por un demonio. No especifica claramente cuál era la manifestación demoníaca. No tenemos que averiguar mucho, ¿verdad? Porque hemos visto esas manifestaciones que muchas veces son de violencia, de devastación total, pérdida de razonamiento. Y bueno, podemos decir también que hay demonios que hablan por las personas, que cambian de voz. La chica estaba poseída por un demonio. Y esta madre salió en busca de ayuda y llega donde está Jesús y pide ayuda. Y Jesús le dijo: no está bien dar el pan, la palabra pan, a los perrillos antes que a los hijos. Parecería como hasta ofensivo. Pero ¿cómo? Tratar de perrillo a una mujer necesitada. Pero todo tenía un punto. Era griega. Los griegos, destacados en la literatura, en la filosofía. Los griegos destacados en la raíz de las palabras. Pero ella no necesitaba filosofía, no necesitaba literatura, no necesitaba una historia, solo tenía una necesidad. Y esa necesidad la llevó a él para que se soltara una palabra, porque ni la filosofía, ni la raíz de todas las palabras más culta, porque se entendía en aquel tiempo que aquella persona que aún hablaba, no solamente los griegos, ese idioma era considerada como una persona culta. Esta mujer, con toda su cultura, su idioma, su raíz, su idolatría, no tenía palabra que la pudiera liberar. No tenía ayuda. Entonces se tomó de fuerzas y fue hasta el Señor. ¿En busca de qué? De una palabra que la liberara. De una palabra que iba a ser soltado por Jesucristo. Por Jesús. Por una palabra que Jesús se iba a soltar. Ella lo sabía. Ella ya lo había visto. Ella ya había producido un poder de fe, de convicción, que así iba a ser. Nada la podía detener. Ella ya lo había entendido, ya lo había visto, de que si él soltaba una palabra, porque el pan, palabra, Cristo, es para los hijos. Qué bendición, ¿no? Algunas veces los hijos, lo que menos hacemos es las generaciones resguardar una palabra
que te puede liberar, una palabra que te puede introducir al propósito de Dios, una palabra que puede marcar tus generaciones. La gente tiene miles de palabras. Dicen que hablando de esto, que las mujeres superamos en hablar a los hombres. ¿Cómo hablaremos, no? A no ser que estemos solas. Una palabra. Pero esta palabra no era cualquier palabra. Era la palabra. Porque Cristo es la palabra. Y ella rompió todos sus límites y se enfocó en ir en busca de una solución y de una palabra, creyendo. Porque para ir a Él había que tener fe. Porque Él entendía, Él conocía los corazones. Y Él sabía que había venido a las ovejas de Israel, a los hijos. Y que el pan era para ellos. Y que en ellos, en el pan, en la palabra, había herencia de eternidad y de gloria. Pero he aquí la sirofenicia. Entendía más que muchos entendidos. Ya lo había asimilado, revelado en su corazón. Y ella respondió, le dijo, sí, Señor, como que yo entiendo que tú viniste a las ovejas de Israel y es para los israelitas, los hebreos es esto. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¡Wow! Dijo el Señor, ¡wow! ¡Qué contestación! ¡Qué fe hay en esta mujer que no es israelita, pero ha contestado con tanta sabiduría? Esta mujer vio lo que nadie vio. Vio que los hijos comían y los hijos tiraban migajas. Ella dijo, si yo no me puedo sentar a la mesa y comer de lo que está en la mesa para la familia, para los hijos de Israel, la familia de Israel, déjame comer lo que cae de las migajas de los hijos. Muchas veces tenemos tanta palabra que es necesaria soltarla en otra generación, porque si no la palabra salta generaciones y no se concluye un seguimiento de generación en generación, sino hay que generaciones faltantes. ¿Por qué? Porque no se ha soltado la palabra. Mire, Eliseo se fue con la unción a la tumba porque no encontró apta una generación, ni aún de las escuelas de los profetas o de los profetas, ni aún esa escuela. Y se llevó la unción a la tumba, no soltó la palabra, no soltó el manto, se lo llevó. Y hay hijos que comen tanto que cae de la mesa. Pero allí estaba la sirofenicia. Digo, Señor, aunque yo no coma de la mesa, pero permite que coma de lo que tiran los hijos. Porque hay tanta abundancia en los hijos. Hay tanta palabra. Mire, hoy es un tiempo de tanta revelación de la palabra que yo pienso, ¿no? Por ahí digo, Señor, si yo hubiera tenido estos padres, mentores, maestros, hombres y mujeres de Dios que hay hoy con esta revelación. ¿Pero qué estamos haciendo con la revelación? ¿Qué estamos comiendo? ¿A dónde te estás alimentando? ¿Cuál es la revelación que está en tu depósito? ¿Qué es lo que estoy guardando hoy de la palabra en el depósito de mi espíritu, de mi corazón? No solo para alimentarme, subsistir, no, para proyectarme en dimensiones espirituales, porque es la palabra. A la orden de la palabra se creó todo lo que está. Era la palabra.
no somos nosotros, es la palabra. Cuando liberamos en la palabra. Aleluya. Yo te profetizo en esta noche, aleluya, que así como esta mujer andaba buscando una palabra que liberara su casa, en esta noche la palabra comienza a ser liberada. Se libera, se libera. Se libera tu corazón, se libera tu mente, se libera la revelación sobre tu vida. Se libera, se libera, se libera todo aquello que te tenía atado, atada. Cuánta palabra profética sobre tu cabeza, cuánta palabra profética, pero el enemigo se encargó de sepultar esa palabra. Pero yo te profetizo en esta noche que hay abundancia de pan en los hijos. Aleluya. No tires por tierra la palabra, porque es la palabra la que nos sostiene, nos afirma. No es tener textos bíblicos memorizados, que está bien, porque la palabra hay que tener conocimiento de ella. Lo que me estoy diciendo en esta noche es la revelación de la misma, porque la palabra es pan. Jesús le dijo, es pan, y es para los hijos. Todos tienen la palabra, todos tienen pan, a tal punto que comen, se sacian, producen, y hay migajas que caen. Bueno, si va a caer algo, que caiga en bendición en cuanto a la palabra, a una familia que lo necesita, a una vida que lo necesita, y que esa palabra sea tan eficaz como lo fue en tu vida y como lo es en mi vida, la palabra de vida. Cristo es la palabra. Y en esta noche, a través de esa palabra, se van a comenzar a romper las limitaciones, las ataduras y los demonios que estaban atacando. Porque esta mujer entendía que era una fuerza demoníaca, que ella no podía con eso. Era muy culta, sus raíces eran muy entendida en todo, pero ella no podía. Hoy pasa de esta manera, hay personas muy cultas, muy entendidas, pero no pueden con los demonios que la atormentan. Necesitas una palabra, necesitas una palabra de Dios que te liberes, que liberes tu vida, que liberes tu familia. Hay muchas personas que hoy son intelectuales, nacieron intelectivos y están siendo muy exitosos en la vida, en medio de la sociedad, pero están endemoniados, como esta griega, estaba endemoniada. En su casa habían demonios, su casa estaba atada. Nada le servía de todo lo que tenía, porque tenía una atadura, y es lo peor para una madre, que un hijo o una hija esté atado. Pero hoy se comienza a liberar, porque la palabra va a comenzar a liberar tu casa. Toma la palabra, come de ella, es Cristo. Y Cristo, la palabra viva, va a comenzar a liberar lo que estaba atado, lo que el enemigo tenía atado. Todo aquello que el enemigo ató se comienza a desatar. Hoy bendecimos y decretamos sobre esta tierra que todo lo que Satanás, el espíritu de Grecia, tenía atado, hoy se comienza a desatar en bendición para nuestras vidas, y que alcanzaremos a vivir y a poseer lo que nunca vivimos o pudimos tomar. Hoy lo comenzamos a hacer en el nombre del Señor, como universidades, profesiones, cargos en los cuales vas a funcionar y vas a ser un agente de cambio en ese lugar, un hijo del reino, una hija del reino que se va a glorificar en ese lugar. Aleluya, dele fuertes palmas al Señor Jesús. La palabra es Cristo. Y en el libro de San Juan, específicamente en el capítulo 6, nos vamos a encontrar con este escrito.
esta escritura, perdón. En el versículo 26, voy a tomar una porción de él, dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no por haber visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Cuando el Señor habla de esta manera a los que seguían a Jesús, una cosa es ser seguidor y otra cosa es ser discípulo. Este relato nos habla de que el Señor venía operando en poderosas señales. Y una señal específica que hubo fue las señales de la multiplicación, cuando se multiplicaron los panes y los peces. Y el Señor operando en lo sobrenatural, la gente le seguía para allá, le seguía para acá. Y buscaban al Señor. Y cuando se encuentran con Él, como diciendo: Señor, acá estás. Y el Señor le contesta: ¿por qué me buscáis? ¿Por las señales? ¿O porque os saciasteis del pan? A ver, le quiso decir: ¿vosotros me buscáis a mí por lo que yo soy? ¿O porque yo les di de comer? ¿Por qué ustedes me buscan? Y comienza a dialogar con ellos. Y ellos comienzan a hacerle preguntas de tal manera como diciendo: nosotros, porque Jesús se presenta como el pan de vida, diciendo: vosotros buscáis el alimento para la carne que sacia momentáneamente, pero ustedes tienen que buscar el alimento espiritual. Entonces ellos dijeron: nosotros queremos de ese pan, nosotros queremos de ese alimento que vamos a comer una vez y para siempre, porque nuestros padres comieron del maná, y eso, conforme a Moisés, es el verdadero alimento. Jesús le dijo: vosotros pensáis así, que el verdadero pan, maná, era el que os dio Moisés, pero no, ese no es el verdadero pan. El verdadero pan del cielo soy yo. ¡Wow! ¿Cómo? Y el Señor comienza a dialogar con ellos. El verdadero pan del cielo soy yo, Cristo. Si ustedes comieran de mi cuerpo, si bebieran de mi sangre, no tendréis hambre nunca más, ni tampoco sed. ¿Pero cómo? ¿Nosotros ahora vamos a comer carne humana? ¿Pero no es este el hijo de José, el hijo de María? ¿Qué es esto? Señor, ¿cuál dura es tu palabra? ¿Qué dura es esta palabra? No la podemos entender. Y dice este relato: y muchos de ellos se fueron. No entendieron la revelación. No entendieron el rema, no lo entendieron. Muchos solamente buscan a Jesús por lo que Él hace, no por lo que Él es. Y si bien muchas veces predicamos de lo que Él hace, es verdad, salva, sana, libera, sana, bendice, sí, y es verdad, pero quedó un faltante. Lo vemos en esta generación. ¿Quedó un faltante en qué? En que hay una generación que solo busca los panes y los peces. No busca la palabra. Porque Jesús mismo dijo, le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. Y el que viene, y el que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá
sed. Jamás. Jamás. ¿Pero cómo? No tener nunca hambre, no tener nunca sed. Puntualmente se estaba refiriendo a lo espiritual. Él era el pan que descendía del cielo, mayor que el maná. Porque una cosa es tener el maná día a día y alimentarte de la eternidad, Cristo. Las generaciones que se alimentaban del maná necesitaban maná al otro día. Y si la bondad de Dios y su gracia lo soltaba del cielo, comían. Pero si no, no tenían que comer. Ahora en Cristo es diferente. Él es el pan. Él es, dijo Pablo, todo para todos. Porque no hace diferencias de personas. Él lo es todo. Él era el pan de vida. ¿Por qué esta generación? Cristo vio que andaban solo en busca del pan y de los peces o de los milagros. ¿Acaso no tenemos gente así? ¿No tenemos seguidores, fans cristianos que andan en busca de la palabra, de la revelación de todas las revelaciones? ¿No tenemos gente que anda en busca solo del 0 kilómetro? ¿No tenemos gente que solo anda en busca de solucionar el hoy de mi día? Pero ¿qué pasa mañana? ¿Qué pasa si no está la palabra? Si el alimento es escaso y superficial del día a día y no es la eternidad, entonces tendremos y seguiremos teniendo generaciones de solo seguidores y no discípulos. Seguidores que siguen solo las señales, que solo quieren ser suplidos por algo y ya está. A diferencia del Hijo, a diferencia del que come el pan, del que come a Cristo. El libro de Efesios dice, porque estáis en Él completo. ¿Y cómo hay cristianos que se sienten infelices, incompletos? ¿Cómo hay cristianos que todos los años necesitan, y es bueno tener un 0 kilómetro, una motivación del cielo para seguir adelante? Es bueno tener salud, sí, porque no se ha entendido totalmente quién Él es. Cuando se entiende quién Él es, todo está en Él. Todo está en Él. No son seguidores, son hijos. Y no solo hijos, discípulos que se dejan formar, que se dejan entrenar, que se dejan activar y que producen en el reino, como produjeron de alguna manera estos hombres de Dios que quedaron como apóstoles, iniciando la iglesia primitiva. Necesitamos llenar acá. Hay mucho consumo, fe, muchas redes sociales, mucha cuestión y cosas. Y la gente come de aquí, come de allí. No se sabe alinear de dónde es. ¿Quién lo ministra? ¿De dónde viene el pan? Cuando se está perturbado, claro está, es maná. Necesitan recurrir constantemente a la nueva novedad, a la nueva unción, a la nueva palabra, porque no hay nada, no hay relación con Dios, no hay intimidad, no hay una cercanía, no hay una palabra. No es, y quiero que entiendan que no necesitamos que otros nos profeticen. Wow, cuando nos profetizan, que otros nos ministren. Wow, no es que no necesitamos la oración de alguien más. Sí, pero no es el fundamento. El fundamento del depósito no está en otros. El fundamento del depósito está en mi corazón, habitando Cristo.
que todo lo llena en todo. Él es el pan. Él es el pan de vida. Él es el pan que provee todo el alimento que requerimos espiritualmente. Él es el pan de la eternidad. Es el pan de la palabra. Él es a la orden del que yo soy, y del verbo fueron creadas todas las cosas. Por eso el apóstol decía que quien lo tiene a Cristo, de alguna manera, lo tiene todo. Porque en Él se alimenta. Es verdad. Una generación que solo andaban por las señales, por los peces, por los panes, siempre viendo algo para poder creer, siempre siguiendo de un lugar a otro, pero nunca tomando y estableciéndose en Él. Por eso que cuando Cristo es tomado en el Getsemaní, cuando Él es tomado en el Getsemaní, solo estaban sus discípulos. No habían seguidores, no habían fans. Cuando Él está siendo crucificado, estaba Juan y su madre. Juan, el discípulo amado. La esencia de Cristo, la esencia aún hasta la muerte, la esencia. Y es verdad, Pedro lo negó. Y es verdad, todos huyeron por su vida, pero no perdieron la esencia. No perdieron quién era, no perdieron el depósito, no perdieron el pan, no lo perdieron. ¿Por qué? Porque ellos cumplieron en su momento y en su tiempo con la palabra designada para ellos, como quienes abrían esa iglesia primitiva. Aún con defectos, imperfecciones y con un montón de cosas, ellos cumplieron la palabra. Por eso que la palabra del libro de los Hechos está establecida de lo que ellos hicieron. Es el depósito de toda la esencia de lo que ellos habían sido impartido. Es toda la esencia del pan que habían recibido por la eternidad, que no les paraba. Nada podía detener a esos hombres, nada. Y Pablo dijo, aunque él no estaba con Cristo, él no fue discipulado con Cristo, pero llegó a decir: más vale morir por Él todos los días. ¡Aleluya! Pablo dijo: ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada me podrá apartar del amor de la palabra que es en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Es la palabra arraigada, cimentada. Ellos no tuvieron una noche de avivamiento. Ellos no vivieron un congreso internacional. Ellos vivieron la palabra. En esos 3 años de ministerio, Cristo les soltó la palabra. Ellos comieron y vivieron por esa palabra. Esteban muere apedreado, pero la palabra ya estaba establecida. Y él dijo: veo los cielos abiertos, veo a Dios y al Hijo de Dios sentado en su diestra. Lo estaban matando, apedreado. Lo insultaban, injuriaban, pero él podía ver los cielos abiertos. ¿De qué estaban hechos? ¿Qué tenían? Pan de vida. Porque el que come de mí nunca jamás tendrá hambre, y el que bebe de mi sangre nunca jamás tendrá sed.